Bien, hermanos, pues vamos al Salmo 91. Habría que aclarar, si os fijáis, en este salmo no vemos en su encabezamiento ningún titulillo, ni se nos da ninguna pista acerca de quién es el autor. Pero hay una norma, vamos a decir, tradicional, que se sigue por medio de la tradición judía, del canon bíblico judío, precisamente, la cual nos dice que si un salmo no lleva título, tenemos que remitirnos al salmo anterior. Y el salmo anterior normalmente nos dirá quién es el autor. Y en este caso vemos que el Salmo 90 nos dice que es Moisés, varón de Dios. No podemos pontificar en cuanto a esto, hermanos. Es algo tradicional y la palabra no nos lo dice. Pero todo parece indicar, por el lenguaje que utiliza el autor de este salmo, por las expresiones que usa, por la relación que tiene precisamente con la propia experiencia de Moisés y sobre todo con la propia experiencia del pueblo de Israel, podemos decir con cierta tranquilidad que es muy probable que tanto este salmo como los siguientes sin título provengan de la pluma, o de la caña, en este caso, de Moisés, el mediador del pacto de Dios con Israel. Así que teniendo esto en mente, vamos a centrarnos en este hermoso salmo, vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y de veras la recompensa, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, creo que no descubrimos nada cuando decimos que nos encontramos en momentos críticos a nivel mundial. Y si nos centramos en España, estamos ya en unas cifras que van rondando cada vez más los 75.000 contagiados en estos momentos, 6.000 muertos. Hemos podido experimentar mucho desorden y un gran, vamos a decirlo, hermanos, desastre en la gestión y la coordinación de esta crisis por parte de todas las autoridades. Hemos visto y sabemos de irregularidades en cuanto a cómo se ha previsto el virus, en cuanto a las fechas anteriores al inicio de esta gran propagación a nivel nacional. Parece ser que las autoridades no estaban haciendo las cosas bien. No sabemos las consecuencias que tendrá esto. Ahora no nos importa tanto como el hecho de que se pueda poco a poco ir venciendo la batalla a esta infección. Y también estamos viendo medidas económicas desesperadas y probablemente también desacertadas. Estamos viendo despidos, estamos viendo cierre de empresas, se nos anuncia una recesión económica gravísima a nivel mundial, pero por supuesto también a nivel nacional. Muchos proyectos de cualquier tipo se están viendo truncados y frenados.
También los estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, de primaria, también se ven afectados y con mucha incertidumbre en cuanto a su acreditación académica, en cuanto a este año, este curso. Y además de eso, no tenemos ni idea cuándo se va a llegar al famoso pico, que nos anuncian que ya llega cada día, y no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, y no sabemos cuándo va a llegar esta vacuna, que necesitamos tanto para nuestra salud física. Así que la situación no es buena, hermanos. La situación no es buena. Y no es la primera vez, hermanos, que el mundo, los pueblos y las civilizaciones sufren algo como esto. Plagas, muertes, mala gestión por parte de los reyes y gobernantes, bancarrota nacional, pobreza y sobre todo miedo e incertidumbre. Y el pueblo de Dios a lo largo de los siglos ha estado en medio de todo eso. Tanto en tiempos bíblicos como a lo largo de la historia y aún hasta el día de hoy, nosotros no somos una especie de isla en la cual no se nos afecte por todo este tipo de cosas. Esta es la situación real. Por eso este salmo hoy. Este salmo ha servido de fuente de consuelo al pueblo de Dios a lo largo de siglos, desde tiempos de ser escrito. De hecho, cierto médico alemán solía referirse a este salmo 91 con las siguientes palabras: la mejor vacuna mental durante épocas de peste. Por eso yo he titulado, le he robado un poco estas palabras a este médico, y he titulado este sermón La mejor vacuna, pero la mejor vacuna para el corazón. Porque sabemos que bíblicamente el corazón implica todo el asiento de nuestra mente, voluntad y sentimientos. Es algo mucho más completo. Porque sí, nuestro corazón puede temblar, nuestro corazón puede estremecerse y tener preocupación. Y creo que muchos de nosotros la estamos experimentando en cierto sentido, dependiendo cuáles sean nuestras circunstancias familiares, económicas, laborales o personales, o de salud. Y como hemos dicho antes, no tenemos ni idea de cuándo va a haber una vacuna para el COVID-19. Pero tenemos ya en este mismo salmo ya tenemos una vacuna. Una vacuna no para nuestro organismo físico, pero sí para nuestro corazón. Dice Filipenses 4:7 que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este es el poder que tiene este salmo. Mucho cuidado, hermanos, con ver este salmo como un amuleto. Mucho cuidado con ver este salmo como una promesa de que somos intocables porque somos hijos de Dios. O de que no importa lo que hagamos, el Señor nos protege. El Señor nos va a bendecir independientemente de cómo reaccionemos en las dificultades o no, de cómo vivamos nuestra vida cristiana aún en periodos de bondad. Hermanos, quienes piensan de esta manera, como veremos más adelante, están manifestando un entendimiento de este salmo demoníaco, satánico. Da igual, hermanos. Lo que nos dice este salmo es que da igual. Este salmo nos enseña que hemos de comprender que vivimos en un mundo caído, en un mundo con dificultades, pero que ocurra lo que ocurra, como veíamos la semana pasada con el Salmo 46, lo que sentiremos en nuestros corazones en medio de todas esas circunstancias es paz y seguridad. Da igual que el mundo o que nuestro país se convierta en un gran hospital, o que España se convierta en un gran cementerio, nos da igual. Este salmo nos da seguridad de que nada malo nos ocurrirá. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Porque sí, de lo que hemos leído, si lo tomamos literalmente, podríamos desprender que es verdad, que nada nos va a ocurrir, que nada malo nos va a pasar. Bien, hermanos, vamos a los primeros versículos. Dice este salmo en el versículo 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío.
Y es muy interesante lo que está diciendo. Está diciendo el que. Eso quiere decir que hay personas que no hacen esto. Está diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Y esta expresión en hebreo, Yosef Betzer Elyon, lo que nos está diciendo literalmente es el que habita en el lugar secreto, en el lugar recóndito, en el lugar íntimo, reservado. ¿Cuál es este lugar? Hermanos, esto es una clara alusión que está haciendo el salmista, Moisés, pensamos, al lugar secreto, es decir, a la mismísima presencia de Dios que estaba simbolizada por el tabernáculo. Pero no solo el tabernáculo, no solo lo que se llamaba el lugar santo, sino más allá, el lugar santísimo, donde estaba la luz Shekinah, donde moraba la presencia del mismísimo Dios. A ese lugar secreto, recóndito, el lugar más secreto que se podía encontrar en la nación de Israel, ya fuera en el tabernáculo en el desierto, ya fuera luego más tarde en el templo de Jerusalén, este era el lugar más secreto, recogido. Es la presencia misma de Dios. Moisés está diciendo literalmente, el que habita en la mismísima presencia de Dios. Y yo me pregunto, hermano o hermana, si tú habitas en la mismísima presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque este salmo no es para todo creyente. En las bendiciones de este salmo no es para todo creyente. Cuidado, no estamos diciendo que sea para los creyentes verdaderos y para que los creyentes falsos no. Tristemente hay muchos verdaderos creyentes que no moran en el lugar secreto del Altísimo, que no moran en la presencia misma de Dios en sus vidas. Son aquellos que tienen una estrecha comunión con Dios, los que van a tener las bendiciones de este salmo. Y sí, hay muchos que visitan el santuario de Dios de vez en cuando, o han tenido algún tipo de experiencia particular en algún momento de su vida, pero es algo transitorio, algo pasajero. No. De lo que estamos hablando es de aquellos que viven en la mismísima presencia de Dios, que hacen de la presencia de Dios, de la comunión y la intimidad en ese lugar secreto de Dios, su habitación, su hogar, el sitio en el que viven. El que habita en el lugar secreto del Altísimo, al abrigo mismo de Dios. No se trata de pocas experiencias, no, se trata de algo permanente. Es aquel cristiano que pone una confianza absoluta y total y constante en Dios. Dios es tu hogar, Dios es tu lugar de residencia. Como dice el salmista en el Salmo 84, es aquel que manifiesta este espíritu cuando dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Es aquel que siente este anhelo por estar en la mismísima presencia de Dios. Quiero dejar esto muy claro, hermanos, porque esto aplica a todo creyente que tiene ese anhelo, que tiene ese deseo de proximidad con Dios. ¿Qué ocurrirá con él? Pues nos lo dice a continuación. ¿Qué dice a continuación el versículo? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta es una alusión poética que está haciendo Moisés a las alas de los querubines que cubrían el arca del pacto y a los mismos querubines que estaban en el propiciatorio sobre la misma tapa del arca de la alianza. Los que tienen una relación profunda, y eso ocurre en toda circunstancia. Ocurre en toda circunstancia, ocurre en todo momento, por doloroso que sea, por peligroso que sea, por mortífera que sea esa circunstancia. La misma sombra de Dios cubre la vida de aquel
que vive en la presencia de Dios. No hay otro refugio para él. Siente esa protección. Y de nuevo yo te pregunto, ¿la sientes? ¿Sientes esa protección en tu vida? Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto es maravilloso, hermanos, que experimentemos eso. Pues decía Spurgeon que nuestra comunión con Dios es nuestra mejor seguridad y garantía. Cuanto más cerca estemos de nuestro Padre Todopoderoso y más aferrados permanezcamos a Él, más seguros estaremos y más confiados nos sentiremos. Entonces es cuando podremos clamar a Dios, como dice el Salmo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Antes no podíamos clamar estas palabras. Antes no podíamos. Estas palabras son las palabras de un corazón vacunado contra el temor. Cuando una persona en medio de las circunstancias, como las que estamos afrontando debido al COVID-19, pueden decir que Dios es su esperanza y su castillo y mi Dios en quien confiaré, es que han sido vacunados contra el miedo. ¿Por qué? Porque moran permanentemente en la presencia y en la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y hermanos, para esto, todos los cristianos, absolutamente todos los hijos de Dios, a todos se nos ha dado acceso al trono de la gracia. A todos se nos ha dado acceso al lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. A todos se ha abierto una vía para que podamos presentarnos ante la mismísima luz de Dios, ante su mismísima presencia, entre los dos querubines. ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar bajo esas alas que nos dan sombra y que nos refrescan y nos apartan la luz de ese sol abrasador de las pruebas y de los momentos difíciles de la vida? Hermanos, todos tenemos acceso por medio de la palabra. Por medio de las Escrituras estamos en la mismísima presencia de Dios. Por medio de la oración estamos en la mismísima presencia de Dios y ante su bendito trono de gracia. Por medio de la comunión con nuestros hermanos, por medio de la evangelización, hermanos, por medio de una vida de adoración. Por medio de una vida de adoración a Dios. Hay muchos cristianos que antes de que viniera esta crisis no acudían a las Escrituras, apenas las leían y las meditaban a lo largo de la semana, apenas oraban, se congregaban muy de tarde en tarde y tenían como todo sigue igual. Todo sigue igual. Continúan en sus hogares sin leer la palabra, continúan en sus hogares sin meditar en esa palabra, continúan sin orar lo que deben orar, continúan sin llamar por teléfono o escribir a sus hermanos en Cristo, continúan sin hablar a sus familiares a través de WhatsApp, salvo enviarse bromas y comentarios jocosos o recomendaciones sanitarias o cómo estáis, os queremos mucho, pero en la mayoría de casos ni siquiera eso. ¿Sabéis por qué? Porque el mismo corazón alejado del lugar santísimo de Dios que tenían fuera, ahora que están confinados en sus hogares, sigue siendo el mismo. No es un problema de las circunstancias. Da igual si son propicias o da igual si no son propicias. Es un problema del corazón. Y el corazón se lo han llevado a casa. Y ese corazón ni estaba vacunado entonces, ni estaba vacunado contra el temor, la incertidumbre y las distracciones de esta vida, ni tampoco lo está ahora. Y esto tiene que llevar a muchos al arrepentimiento. Porque si en medio de esto, si esto nos está sirviendo para que todos nosotros nos arrepintamos de nuestra frialdad, de nuestra lejanía de Dios, de nuestra falta de confianza en Él, de nuestra intimidad con Él por todas las maneras que hemos dicho antes, ¿qué es lo que hace falta que venga?
Esto demuestra que las circunstancias muchas veces no son aquellas que nos vuelven a Dios. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos arrepentirnos, hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos vuelva a Él, salvo que necesitemos que a lo mejor venga algo peor. Dios es soberano, Dios conoce los motivos por los que ha enviado esta pandemia. Los tiene. Realmente no los conocemos. Los podemos imaginar, porque aunque no conocemos la voluntad secreta de Dios, sí que hay una voluntad revelada. Y también el Espíritu Santo nos da discernimiento para ver los acontecimientos de este mundo. Y podemos imaginarnos cuáles son los motivos por los cuales Dios está trayendo este juicio, o esta advertencia, o esta devastación. Lo que sea que Él se proponga, solo lo sabe Él. Él es soberano. Él no necesita nada fuera de Él para hacer lo que está haciendo. Pero tiene un propósito. Y tú ahora, cristiano, debes de preguntarte cuál es ese propósito en tu vida. Porque todo lo que obra Dios, lo obra para el bien de sus hijos, lo obra para el bien de su iglesia. Así que si tu corazón en medio de estas circunstancias sigue alejado del lugar santísimo, debes de arrepentirte y acudir a ese trono de la gracia y hallarás gracia. Hallarás gracia y misericordia. Pero este salmo ahora todavía dice más. Ahora, nos ha dicho primeramente dónde debemos morar, dónde tenemos esa seguridad, y eso ya es una vacuna contra el temor, contra la ansiedad y la preocupación en medio de esta crisis. Pero aún nos dice algo más, y son los versículos que están al 8. Vamos a leerlo. Hablando de Dios, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí nos está hablando de un cazador hábil. La vida y nosotros mismos nos podemos tender muchas trampas. Podemos ponernos nosotros mismos muchos palos en la rueda. Pero aquí está hablando de otro tipo de cazador, de otro tipo de ser astuto. Y este es Satanás. Y Satanás trata por un sinfín de tretas de atraparnos, como se caza o con un lazo o con una red. Los que cazan pájaros a veces lo hacen atrayendo a los pájaros a un lazo y entonces lo cierran, pero otras veces también los espantan. Los espantan para que vayan a parar a una red oculta y se queden ahí enganchados. O sea que Satanás nos puede seducir y nos puede apartar de Dios y hacer tropezar por medio de atraernos con cosas aparentemente deleitosas pero que luego son veneno, o por medio de asustarnos para que actuemos desesperada y alocadamente sin confianza en Dios y seamos también atrapados por el miedo, la ansiedad, la preocupación, la falta de fe. No sé cómo está tratando de asustarte a ti, Satanás, o de atraerte. Creo que cada uno lo sabe, o debería de saberlo. Pero realmente Dios lo hace, Satanás lo hace porque somos débiles pajaritos. Hermanos, somos pajaritos y podemos ser asustados y engañados de tantas maneras. Hay muchas maneras en las cuales Él lo va a intentar. Él va a tratar de atraerte a veces por cosas que aparentemente no son malas. Puede ser el dinero, el trabajo, los placeres, la salud, pero también puede asustarte a través de exactamente lo mismo. Atemorizarte por causa del dinero, atemorizarte por causa del trabajo, atemorizarte por causa de los placeres, de la familia o de la salud. Las mismas cosas pueden servir para que Satanás te atrape y te neutralice, te cace. Vamos, eso es lo que quiere hacer Satanás. Sacarte de ese lugar santísimo.
de ese lugar santísimo, hermanos, en el que tenemos que ir entrando poco a poco. Nuestra vida cristiana es una vida de ir entrando cada vez más en esa intimidad. Pero Satanás va a poner las trampas necesarias. Y lo va a hacer de infinidad de maneras. A veces va a utilizar nuestros propios pecados, o los va a alimentar, como el que aviva las llamas, o nos va a poner tentaciones, o nos va a poner pruebas, pero lo va a hacer. Y ahora siguen diciendo los siguientes versículos. Lo vemos el 3, el 5 y el 8. ¿Os habéis fijado? El 3 habla que nos librará de la peste destructora. En el 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Habéis visto? Habla de 10.000 que caerán a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Veremos la recompensa de los impíos. Fijaos, primero está diciendo que nos va a librar de las trampas de Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo te libra de las trampas de Satanás? Lo vamos a ver en breve. Pero quiero que pienses por un momento cuáles son esas trampas que él pone en tu vida. Dice el versículo 4, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No me voy a estar mucho tiempo en este versículo, lo vamos a dejar para el final, pero sí que me gustaría decir una cosa. Él ha prometido protegernos con sus plumas, resguardarnos, y nos va a dar un escudo muy particular. Un escudo y una adarga. Una adarga es un escudo pequeñito, que a veces tenía forma de corazón incluso, y era para protegerse así en medio de los golpes cortos y directos. Fijaos, escudo y adarga es su verdad. Él ha prometido cubrirnos con su sombra, con sus alas, como lo vemos en el versículo 1, moraremos bajo la sombra ¿de quién? No de cualquiera, del Todopoderoso. Es el Todopoderoso el que te guarda. Él te va a refrescar bajo sus alas. Pero además de eso, hermano, hermana, te va a dar un escudo, una adarga. ¿Cuál es? Su verdad, su palabra. Esto es lo que nos va a proteger. Las Escrituras son las que nos van a proteger de todos los ataques, pero para eso, hermanos, tenemos que tenerlas como lo que dice aquí, su verdad. Es su verdad, es la única verdad. Aquí tenemos todo lo necesario para tener paz, protección y también discernir cuáles son las trampas de ese pajarero, de ese cazador que quiere entramparnos. Nos da discernimiento de cuáles son sus caminos. Como dice el apóstol Pablo, no estamos en desconocimiento de sus designios. No lo estamos. Sabemos cuáles son sus maquinaciones, sus insidias, sus asechanzas. La palabra nos lo muestra, nos muestra lo débil y fatuo de nuestro corazón y nos muestra las cosas que él pone delante, Satanás pone delante de nosotros. Y lo tenemos en la Escritura. Y luego volveremos acerca de este versículo. Pero realmente, fijaos, yo cuando leo estos versículos hasta el 8, no sé vosotros, pero a mí me recuerda muchísimo a la Pascua en Egipto. ¿Recordáis? Los israelitas se encerraron en sus hogares. Era una cuestión de vida o muerte. Se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora. Estamos encerrados de nuestros hogares, encerrados, para que no nos llegue la plaga y nos contamine, no nos llegue este coronavirus. Pues los israelitas igual se escondieron, se refugiaron en sus hogares, mientras el ángel destructor pasaba por en medio de la ciudad y se llevaba a aquellos que no se habían protegido en la sangre del Cordero, aquellos que no habían puesto sangre sobre las jambas de las puertas y los dinteles de su casa. Y Egipto sufrió una gran pérdida. Pero Israel también sufrió, esto fue por la noche, pero Israel también sufrió muerte a plena luz del día. Fijaos, habla de no temerás el terror nocturno, esta es la plaga de la noche de Pascua, pero luego
ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Recordáis que también cuando Israel fue infiel ante el becerro de oro, también hubo una gran mortandad. Esto lo vemos en el capítulo 35 de Éxodo. A plena luz del día el pueblo fue aniquilado por su desobediencia. Y yo os pregunto, ¿cómo fueron protegidos en la Pascua los israelitas? ¿Cómo fueron protegidos de la pestilencia que anda en la oscuridad? Por medio de la sangre del Cordero Pascual. ¿Y cómo fueron protegidos cuando Dios trajo juicio contra todos los idólatras en el Sinaí? Llevó protección a todos aquellos que se pusieron del lado de Moisés, el mediador del pacto. Los otros perecieron a plena luz del día. Hermanos, puede que el Señor no nos libre de una plaga de enfermedad. Puede que nos contaminemos del coronavirus y lo pasemos realmente mal. Puede que igual también muramos. ¿El Señor puede librarnos del COVID-19 o no? Igual enfermamos si la vacuna llega, pero llega tarde. Estamos viendo, pensábamos que esto solo afectaba a gente mayor, pero también están muriendo, tenemos testimonios de gente de mediana edad. Incluso ya se han reportado algunos casos de jóvenes, que todo el mundo decía que los jóvenes eran intocables. Sí, hermanos, puede que suframos o que muramos, pero la vacuna que recibimos por medio de la sangre del Cordero de Dios, esa ya la tenemos. Esa ya está a nuestra disposición. La sangre del mediador del pacto, Jesucristo, del nuevo pacto, ya está. No va a llegar tarde. Ya la tenemos y está a tu disposición. Está a disposición de aquellos que un día la recibimos y permanentemente está cubriéndonos y limpiándonos y protegiéndonos e intercediendo y clamando ante el lugar secreto, ante el abrigo del Omnipotente. Eso es lo que está haciendo Cristo por medio de la sangre del pacto. Pero también está a disposición de todos aquellos que aún no la tienen. Y da igual lo que te ocurra, sea el coronavirus, sea después la crisis que venga, sea un cáncer, sea un accidente, sea lo que sea, esa sangre está a tu disposición ya. La sangre del Cordero, la sangre del mediador del pacto, esa vacuna para la muerte en el pecado, está a tu disposición. No llega tarde. Cristo nos va a librar de la peste, del pecado y de la muerte eterna. Pero hay que refugiarse en su sangre expiatoria. Y entonces veremos la recompensa de los impíos. Como Israel vio con dolor cómo murieron todos los primogénitos de Egipto y todos aquellos que no pusieron la sangre del Cordero en las jambas de sus puertas, lo vieron con dolor. Con el mismo dolor, nosotros también veremos como muchos, y vemos como muchos parten de este mundo sin esa protección bendita. Lo haremos con paz, con dolor, pero con paz. Hermanos, en épocas como la nuestra, como la que estamos viviendo, muchas veces es peor el miedo que la propia plaga. El miedo tiene un poder neutralizador. Lo tiene, hermanos. Hermanos, nosotros no podemos estar así. Nosotros somos aquellos que, como dice el versículo 2, decimos, mi Dios en quien confiaré. Nosotros somos quien habitamos en la sombra del Omnipotente, los que deberíamos morar a su abrigo. Somos aquellos, hermanos, en definitiva, que tienen fe. Podrá ser una fe grande, podrá ser una fe pequeña, pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, estamos seguros, en virtud de la sangre de Cristo en la que nos hemos refugiado, en medio de la plaga de este mundo, en medio de la plaga del pecado y la muerte y la condenación, y ahora también en medio de esta plaga física, estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gran vacuna, hermanos, para nuestra mente y nuestro corazón. Esa vacuna es Cristo. Qué preciosas palabras las de Pablo. Pero fijaos lo que dice ahora los versículos 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Fijaos, son palabras muy hermosas. Realmente es como una repetición, ¿os fijáis? Es como una síntesis de todo lo que ha dicho. Fijaos, has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. Está diciendo, como has hecho esto, como has puesto a Dios como tu morada, como has puesto a Dios como tu lugar de habitación, es que no te va a sobrevenir el mal, ni la plaga va a tocar tu morada. Aquellos que moran en la sombra del Omnipotente, podemos decir, o pueden decir, que habitan con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su única esperanza en medio de las pruebas. Y es por eso que sin importar lo que ocurra, no te va a sobrevenir mal alguno, porque todas las cosas al final van a obrar para bien en tu vida. Y esto es un recordatorio, hermanos, porque las bendiciones, la protección de nuestra alma, y también a veces la protección física que nos procura Dios, proviene del hecho de que Dios es nuestra habitación, es decir, de que hemos hecho a Dios nuestra habitación. Tú no puedes vivir en dos casas a la vez. Tú no puedes encontrar seguridad en dos sitios. O lo encuentras en un sitio o lo encuentras en otro. O haces de tu morada, de tu lugar de habitación, las cosas que te dan seguridad de este mundo, o lo haces en Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, no puedes servir a dos amos, no puedes servir a dos señores. No es que Dios sea tu habitación, no, es que tú has hecho a Dios tu habitación. Tú has querido estar ahí. Por medio de tu fe, te has colocado bajo la gracia, el poder y la providencia de Dios. Y esto es importante que se nos recuerde. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ver a Dios como un amuleto. Como tristemente mucha gente presenta este salmo. Como si fuera una especie de pata de conejo o de herradura en la puerta. Este es el salmo en estos días, como decíamos antes, más orado, más meditado. Sí, lo es, realmente lo es. Lo es. Pero si buscas las bendiciones de Dios solamente y no buscas al Dios de las bendiciones, Satanás va a aprovechar y te va a lanzar una de esas saetas que vemos en los versículos del 4 al 6, que van a ir directas a tu corazón para que no entiendas este salmo de la debida manera. Porque este salmo es muy fácil dejarse llevar por la carnalidad y malinterpretarlo. Satanás querrá que tú escuches y leas y medites en este salmo tal y como se lo presentó en el desierto al Señor Jesucristo. Porque os habéis dado cuenta, ¿verdad? Los versículos que van del 11 al 13, ¿no os recuerdan a nada estas palabras? ¿No os recuerdan a Mateo 4 y a Lucas 4? Vamos a leerlas. Versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Hermanos, ¿no suena al principio del versículo 11? Cuando le dice Satanás al Señor Jesucristo tras 40 días en el desierto, fijaos, además le dice muy sutilmente, está escrito, como diciendo, lo dice la Escritura, lo dice la Escritura, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, y ahí se queda. Dice, y también está escrito, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Os habéis fijado? Son las mismas palabras, diciendo, está escrito,
pero las dice incompletas. Y hemos de tener mucho cuidado, porque estos versículos se han de leer enteros. Por eso nosotros predicamos expositivamente la palabra de Dios. Leemos toda la palabra de Dios y no nos quedamos con lo que nos interesa. Y hermanos, estas palabras tuvieron cumplimiento en Israel. Dios cuidó a Israel durante 40 años en el desierto y lo hizo con ayuda angélica. Claro que sí. En todo ese tiempo no se gastaron sus vestiduras, ni sus sandalias, no les faltó agua, no les faltó comida, fueron dirigidos por el viaje de Jehová en su peregrinar con la columna de nube de día y con el fuego de noche, fueron preservados de las bestias salvajes y de los reptiles venenosos. ¿Recordáis en Números las serpientes, aquella plaga de serpientes, que al final cuando hicieron aquella serpiente de cobre, todos fueron sanados como un reflejo de que hemos de mirar a Cristo como nuestro Salvador? El Señor les guardó en todo momento. Él los había sacado de Egipto. Los había escogido antes para eso, para sacarlos de Egipto, y los hizo entrar en un pacto, los preservó a lo largo de su peregrinar por el desierto y les dio la tierra prometida. Y en todo esto Israel recibió ayuda de ángeles, sí. Pero Dios a nosotros, hijos de Dios, también nos ha escogido. Dios nos ha escogido desde la eternidad. Y también tiene ángeles que nos sirven. No que tú tengas tu ángel de la guarda personal. No, como dice Hebreos 1:14, que los ángeles que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El pueblo de Dios está siendo ministrado por ángeles permanentemente, hermanos. Y a través de toda esta obra angélica, en virtud de la sangre de Cristo, también nosotros estamos siendo sacados de la tierra de Egipto, de este mundo de esclavitud y de pecado. Y se nos ha hecho parte, miembros de un nuevo pacto, en virtud de la sangre de Cristo. Nosotros también peregrinamos por este mundo, camino de unos nuevos cielos y de una nueva tierra. Y en este peregrinaje Dios ha prometido cuidarnos y protegernos. Y lo va a hacer por medio de su palabra, de su espíritu, pero también por medio de ministros angélicos que cuidan de su pueblo y de su iglesia. Él nos ha prometido, hermanos, darnos las cosas necesarias para la vida. Buscad primeramente el reino y la justicia de Dios. Buscad vivir al abrigo del Omnipotente, bajo la sombra del Todopoderoso, y las demás cosas os serán añadidas. Quizás no riquezas, quizás no lujos, pero sí todo lo necesario se nos ha prometido. Pero se nos ha prometido también toda bendición espiritual que ya nos ha sido dada en los lugares celestiales. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a protegernos de los ataques del león rugiente Satanás, de la serpiente engañadora, del dragón, la serpiente original. Él ha prometido acabar la obra que empezó en nosotros. Él nos ha hecho más que vencedores por medio de Jesucristo. Y algún día, junto con Jesucristo, pisaremos el áspid, pisaremos la cabeza de la serpiente, junto con Cristo. Hermanos, ¿os parece poco consuelo meditar en estas cosas tan grandes de las que estamos hablando? Da igual, un corazón asediado por un virus no puede sentirse aterrorizado cuando tiene tan grandes bendiciones y promesas en el pasado, las tiene en el presente y las va a tener en el futuro. Pero Satanás quiere que tú entiendas estas palabras de otra manera. Hermanos, estas palabras no nos dan licencia para pensar que nada nos va a pasar y que Dios nos va a bendecir, porque a sus ángeles mandará de ti que te guarden en todos sus caminos. Eso es básicamente la teología o el evangelio de la prosperidad. Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todo porque tú eres hijo del Rey. Tienes ángeles que cuidan de ti y te guardan. No vas a sufrir pobreza, no vas a tener pérdidas de trabajo, no vas a tener problemas de salud. Me pregunto dónde están todos esos predicadores de la prosperidad. Cuando les cierras las iglesias y les quitas el dinero,
desaparecen como ratas. ¿Dónde están? ¿Por qué no están haciendo campañas de sanación en la puerta de los hospitales? ¿Por qué no abren sus iglesias diciendo, traédmelos que nosotros los sanaremos? ¿Cuántos de los miembros de esas iglesias no están siendo infectados por el COVID-19? O incluso muchos a lo mejor están muriendo. Incluso muchos de esos pastores. ¡Qué desastre! Mucho cuidado, hermanos, porque ese es el entendimiento demoníaco. A sus ángeles mandará cerca de ti, está escrito, que te guarden en todos tus caminos. Pero es que si te pasa algo, si pierdes el trabajo, si te bajan el sueldo, si te infectas con el virus o si incluso mueres, es que no tenías la bendición de Dios. O algo mal estabas haciendo, no estabas muy bien espiritualmente. Pero es que así es como Satanás le presentó estas palabras al Señor cuando estuvo 40 días en el desierto. Como un canto de protección, hagas lo que hagas. Así tú puedes tentar a Dios. Tírate de donde haga falta, tírate de lo alto del templo, no pasa nada, Él te va a enviar a sus ángeles. Está escrito, está escrito. Y así muchos cristianos piensan que pueden vivir tentando a Dios, cayendo en negocios turbios, uniéndose en yugo desigual, trabajando en lo que sea y como sea y en el horario que sea, desatendiendo familias, desatendiendo su espiritualidad, desatendiendo su comunión con la iglesia. No pasa nada, Dios está conmigo, Él me va a proteger. En sus manos me llevarán sus ángeles para que no tropiece en piedra. Por no hacer escudo y adarga nuestra verdad, por no tener el escudo de la palabra presente en nuestras vidas, podemos acabar entendiendo este texto bíblico como una especie de amuleto. No me va a pasar nada. No pasa nada. ¿Y qué? Que viene el desastre. Viene el desastre. Satanás le presentó estas palabras a Jesús con el escrito está. Le estaba dando un viso de autenticidad, a ver si el Señor caía, porque ¿qué es lo que quería Satanás? Echar por tierra el plan de la redención. Pero ¿os fijáis? La respuesta del Señor le responde citando de la Escritura, pero diciendo también otro escrito está. Tú me dices escrito está, torciendo la Escritura y diciéndomela incompleta. Pero yo te digo también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando no vivimos a la sombra del Altísimo, cuando creemos que Dios nos va a bendecir de cualquier manera, estamos entendiendo mal estas palabras. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El escrito está de Satanás es un escrito está lleno de veneno y mentira y manipulación de las Escrituras. Pero el escrito está del Señor Jesucristo vale oro, porque realmente entendiendo lo que dice ahí el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, estaremos dando el verdadero entendimiento, estaremos teniendo el verdadero entendimiento de este salmo. Jesús está diciendo que para tener la protección de Dios, para ser guardados en todos nuestros caminos, estos caminos han de estar dentro de los límites de la voluntad de Dios, dentro de los límites de su verdad. Así que tengamos mucho cuidado de no manipular la palabra de Dios para que hacerle decir aquello que nos conviene que diga. Porque Satanás omitió lo que este mismo salmo dice en el versículo 13 en adelante. Fijaos, Satanás omite en el versículo 11, que te guarden en todos tus caminos, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Sí, pero cuando estamos andando conforme a la voluntad de Dios. Pero luego en el versículo 13, fijaos, Satanás no citó estas palabras, solo cita las primeras. En el versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, pero del 13 se olvidó. Fijaos lo que dice el 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Qué interesante, hermanos. Satanás no citó estas palabras que fueron ciertas para Israel y son ciertas para nosotros, su iglesia, porque no quería darle ninguna pista
como si el Señor no lo supiera, de cuál era el final que le aguardaba. Y no las citó tampoco porque además son palabras del mismísimo Dios. Son palabras de Dios. Y él no las quiso citar porque sabían que eran una condena para él. Estos versículos se cumplen de forma superlativa en Cristo. Porque es Cristo quien pisaría la cabeza de la serpiente. Es Cristo quien pisaría al dragón original, al león rugiente, el cual fue vencido en la cruz del Calvario. En este momento, por cuanto Cristo puso su amor en el Padre, Dios le liberó. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque conoció y tuvo intimidad con su Padre. Murió en su lugar secreto, bajo su sombra. Lo veremos aquí en los versículos que van del 14 hasta el 16. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto se cumplió en Cristo. Por eso Satanás no quería bajo ningún concepto mencionar estas palabras. Pero estas palabras empezaron a cumplirse cuando Jesús invocó a Dios en Getsemaní. Y éste le respondió enviándole ángeles que le ministraban. Dios estuvo con su Hijo en la angustia y finalmente lo libró mediante resucitarle de los muertos, mediante ponerle en alto y glorificarle. Y le sació de larga vida y le mostró salvación. Y estas promesas, hermanos, promesas de liberación, de cuidado, de glorificación, de vida eterna, de salvación, también son para ti. Porque si son ciertas en Cristo, son ciertas también para ti por medio de Él. Si en Dios hemos puesto nuestro amor, si hemos conocido su nombre, si tenemos intimidad con Él, estamos seguros. En última instancia, hermanos, nuestra salvación proviene de mostrar amor e intimidad con Dios desde el momento en que nos arrepentimos y creemos en Él. Quiero concluir, hermanos, con las siguientes palabras del versículo 4, porque sí, no le hemos prestado mucha atención cuando tocaba. Hermanos, ¿cómo llegamos a todas estas bendiciones? Hemos hablado de muchas cosas. Yo esta noche estaba repasando el sermón y digo, ¿qué? ¿Hago 2 o 3 sermones? Porque este salmo está lleno de riquezas. Pero hermanos, ¿cómo llegamos a tener esta vacuna, esta seguridad para nuestra alma? Bueno, quizá de nuevo ya alguien ha echado en falta hablar del versículo 4 un poco más, pero ha sido intencional. Hermanos y amigos, Dios desea cubrirnos con sus alas. Él desea darnos seguridad. Él quiere ser nuestro escudo y nuestra adarga. Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Y sí, hermanos, esta es la promesa para aquellos que se refugian en Él, como hace un ave, como hace una gallina, cubriendo a sus polluelos para protegerlos. Dios quiere protegerlos por medio de la intimidad con Él. ¿Cómo? Por medio de escudo y adarga, que es su verdad. Él nos protege primeramente por medio de su palabra escrita. Su voluntad recogida en las Escrituras es fuente de intimidad, es fuente de abrigo con Dios en ese lugar secreto. Como dijo el Señor en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Santifícalos es guárdalos, apártalos, protégelos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero esa verdad también es el Evangelio que contiene su palabra. Esa verdad es Cristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo es nuestra mayor protección. Él mismo dijo a su pueblo rebelde, ¿recordáis? En Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿qué dice ahora el Señor?
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. El Señor nos invita a que acudamos por protección bajo sus alas. Él es esa ave, Él es esa gallina que protege a los polluelos. Las plumas de una gallina pueden parecer muy frágil. La gallina es un animal que a veces hasta resulta cómico. Pero el hecho de que un animal tan débil, tan insignificante como una gallina, haga el gesto de, con sus alas abiertas, proteger a sus polluelos, es una imagen preciosa. Hermanos, no es la primera vez que después de que un zorro o cualquier otro animal haya entrado en un corral y haya devorado a todas las gallinas que ha podido, aún después, debajo de las alas de una gallina muerta y ensangrentada, hay pollitos que todavía están vivos. Y esto en última instancia es lo que hizo Cristo. Él puso sus alas sobre nosotros. Soportó todos los ataques de los hombres y de Satanás, aún la mismísima ira de Dios, y Él puso sus alas sobre nosotros, y lo hizo hasta la muerte, hasta derramar la última gota de su sangre, mientras que con sus alas nos cubría. ¿Para qué? Para saciarnos de larga vida y mostrarnos la salvación, como dice el versículo 16. Y por eso, hermanos, Cristo sigue con esas alas abiertas, preparadas para cubrirnos, para ser amparo, para ser refugio y para protegernos del pecado, de la muerte y de cualquier mal que aceche sobre nosotros. Pero para eso debemos de correr apresuradamente con arrepentimiento hacia Él y con fe antes de que venga el juicio. Corre y habita bajo las alas del Todopoderoso, bajo el abrigo del Omnipotente. Sé refrescado por su sombra. Esta es la mayor seguridad, hermanos. La mayor seguridad que podemos tener en estos tiempos. Nos ocurra lo que nos ocurra, la mejor vacuna para nuestros corazones en estos días de pandemia y de incertidumbre y sin saber lo que nos aguarda el futuro, es esta: que nos refugiemos bajo las alas de Dios, donde encontraremos paz, seguridad y salvación, ahora y por siempre. Amén.